Ya está. Parece que tenía que iniciar sesión. Ok. Yo, hola, ahora, Hola, buenos días, profesora. Sí, le escucho. Ya vamos a empezar en breve. Estamos en vivo por Facebook, entonces esperamos a que se conecten los demás profesores y comenzamos. Gracias por estar aquí. ay, gracias a ti, gracias. Gracias.
buenas tardes, señorita Rosa. Buenas tardes, señores Ficus Perú. Reciban un saludo de la región Huánuco. Buenas tardes, profesor Darío. Qué gusto verlo por aquí. Señorita Nicole, buenas tardes. Sí, acá ya estoy ingresando para la reunión. Genial, gracias. Ahora Dígame usted, ¿en qué comenzamos. orden vamos a exponer? Le vamos a estar avisando, pero primero va a presentar el grupo de agrobiodiversidad y luego el grupo de agua. Allá. Sí, Entonces me avisa usted para compartir mi PPT. sí, minutos antes le estamos avisando a cada uno. Muchas gracias. Bueno, ok. Bueno, buenos días con todos y todas. Gracias por estar aquí hoy día. Empezamos entonces con nuestro conversatorio de EtnoBiolab 2. Eh, Gracias a todos por haberse conectado y bueno, les comento un poco sobre este proyecto. EtnoBiolab 2 es un proyecto de educación donde buscamos integrar las ciencias, la educación ambiental y la educación intercultural. Este año 2023 lo hemos trabajado junto con Comuna Ciencia en colaboración con Concitec y lo hemos implementado con los clubes de ciencias de diferentes regiones del país y hoy día van a estar compartiendo sus experiencias. Tenemos varios profesores que van a exponer hoy día, entonces esta presentación no la quiero hacer muy larga, solamente agradecer a todos los presentes y al Servicio Forestal de Estados Unidos por haber financiado este proyecto este año. Entonces, sin más, voy a darle pase a mi compañera Diana Vázquez, quien dirigió el grupo de agrobiodiversidad y les va a estar contando sobre cómo fue el trabajo con su grupo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Gracias, Diana. Ah, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, por el espacio. Como les mencionaba Nicole, nosotros somos el equipo de instituciones educativas que trabajó con el proyecto de agrobiodiversidad como eje temático. Me da mucho gusto pues llegar al final de este trabajo en donde desarrollamos junto con docentes las sesiones de aprendizaje relacionadas con un proyecto que culmina en un producto que es el biohuerto escolar. ¿No? Entonces yo les voy a comentar muy brevemente pues como la ruta de aprendizaje que tuvimos durante estos meses y posteriormente daremos paso a las presentaciones de las instituciones. Entonces, bueno, solamente comentarles que este proyecto estuvo elaborado por la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, la institución educativa Virgo Potens, la institución educativa José Carlos Mariategui y la institución educativa Luis Sánchez. Los docentes de estas instituciones, en algunas participaron uno o más docentes, estuvieron a cargo de desarrollar el proyecto Nuestro Biohuerto Escolar, un interesante lugar de aprendizaje. Nicole, si le puedes pasar a la siguiente. Muchas gracias. Nosotros empezamos trabajando con una matriz para identificar las problemáticas más importantes. Por supuesto, aquí hay muchas en torno al tema de agrobiodiversidad, pero trabajamos identificando pues los desafíos y los problemas que hay en torno a este eje de trabajo y asimismo identificando causas y consecuencias para llegar a proponer alternativas. Nosotros identificamos que hay varias problemáticas, pero entre ellas las más importantes, pues el abandono del campo en cada una de estas regiones, que tiene que ver con un proceso de migración, pero también falta de interés en la vocación agrícola. Entonces comentaban, pues los docentes que la mayoría de los estudiantes tienen un contexto cercano a la agricultura, sin embargo ya no hay interés de su parte por vincularse a estos procesos, falta de motivación. En las instituciones también para posicionar este tema, que es muy importante, ¿no? Hablar de la alimentación, creo que es un tema que debe de posicionarse en todos los planes de trabajo de las instituciones. Entonces, pues bueno, abordamos este punto. También
algo importante que surgió es que identificamos que los padres de familia no ven como algo positivo que los estudiantes afiancen sus habilidades agrícolas y también, por supuesto, hablar de esta cadena, ¿no? De distribución y producción de alimentos, poca accesibilidad a productos de la región en donde habitan los estudiantes, ¿no? Entonces, estas son las problemáticas que nosotros detectamos durante este proceso. Y bueno, justo esto va de la mano con varias consecuencias que se ven reflejadas pues en los aprendizajes nulos de los alumnos respecto a este tema, como por ejemplo la pérdida de conocimientos ancestrales en los estudiantes y el desinterés tanto de los cuidadores primarios o padres de familia como los estudiantes hacia las prácticas agrícolas, o sea, aprender sobre estos procesos y por supuesto también que hay una desinformación general sobre lo que está pasando en el tema de pérdida de agrobiodiversidad en cada una de estas regiones. Entonces, entre las muchas alternativas que nosotros logramos identificar, ya sea alternativas que vinculan el conocimiento tradicional y que pueden también retomar ciertos aspectos tecnológicos, pues llegamos justo a un punto de convergencia en el que decidimos que la creación de un biohuerto escolar nos podía ayudar como una herramienta para enfrentar estos desafíos y generar soluciones ante esta problemática. La siguiente, por favor, Nicole. Dentro de los objetivos de aprendizaje de nuestro proyecto, número 1, promover en nuestros estudiantes la indagación y la investigación científica a través de la implementación del biohuerto. Esto va a generar, por supuesto, y generó durante este proceso aprendizajes significativos y buenas prácticas ambientales. Desarrollar también competencias ambientales a través de la integración del conocimiento científico y las prácticas tradicionales locales. Crear un espacio de aprendizaje significativo para despertar la curiosidad de los estudiantes y poner a su alcance una visión integral sobre el uso del suelo y la relación con las actividades agrícolas o productivas. Y por supuesto, generar un ejercicio permanente de exploración en los estudiantes, pues a través de las plantas, haciendo uso de los sentidos, de los saberes previos, fortaleciendo mucho la parte de análisis y registro de datos y por supuesto pues evaluar los resultados obtenidos desde el proceso de la siembra hasta el proceso de la cosecha. La siguiente, por favor. Dentro de las principales competencias que nosotros identificamos para que más bien suman a la elaboración de este proyecto, son algunas como por ejemplo indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, explicar el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, esto tiene que ver con justamente el tema de biodiversidad, gestionar los aprendizajes de manera autónoma y diseñar y construir soluciones tecnológicas para resolver problemas del entorno. La que sigue, por favor. Dentro de los enfoques transversales que toca este proyecto, pues el enfoque intercultural que tiene que ver con el respeto a la identidad cultural, cómo este proyecto está fundamentado pues en las prácticas de los contextos más cercanos a la escuela o a la institución, la orientación al bien común que tiene que ver con algunos valores como la solidaridad, la empatía, la responsabilidad al asignar pues roles, ¿no? De los estudiantes para cuidar este espacio, el enfoque de derechos que tiene que ver con el diálogo y con el diálogo, la inclusión o atención a la diversidad, que tiene que ver pues con este respeto de diferencias, porque a lo largo del proyecto pues surgieron también opiniones distintas, ¿no? De los estudiantes para poder llevar a cabo el proyecto. Y por supuesto el enfoque ambiental, que tiene que ver con la solidaridad planetaria y la equidad intergeneracional, la justicia y la solidaridad y el respeto a todas las formas de vida, ¿no? Entonces, este proyecto de agrobiodiversidad del biohuerto incluye e integra estos enfoques. El siguiente. Estas solamente son algunas de las preguntas motivadoras que ahorita van a retomar los docentes para presentarles su trabajo, pero creo que podemos englobarlo en una general que es ¿por qué es importante tener un biohuerto escolar en la institución educativa y cómo esto beneficia a la comunidad, ¿no? Y a partir de ahí empezar a explorar pues otras preguntas, inquietudes que los estudiantes tienen, ¿no? Como
qué tipo de problemas podemos solucionar con un biohuerto escolar o qué plantas nativas de Perú, de estas regiones, podrían sembrar en este biohuerto y por qué es importante preservarlas. La siguiente, por favor. Dentro de las sesiones de aprendizaje, nosotros acordamos en conjunto desarrollar 7 sesiones de aprendizaje con 7 productos correspondientes. La sesión 1, elaboración de abonos orgánicos. Nosotros jerarquizamos, me parece que todas son importantes, pero un poco por la ruta, ¿no?, que se debe de seguir para que el producto final sea el biohuerto escolar. Entonces empezamos con la sesión 1 de abonos orgánicos, que tiene como producto pues la composta escolar. Una sesión 2 de técnicas tradicionales para la producción agrícola, que tiene como producto una tabla o documento descriptivo sobre las técnicas tradicionales de siembra. Una sesión 3 sobre el diseño del huerto, que tiene como producto un croquis de diseño para el biohuerto. Una sesión 4 sobre técnicas de siembra, que tiene que ver con la elaboración de semilleros. Una sesión 5 de categorías taxonómicas de las plantas y semillas, que tiene que ver con la identidad del biohuerto, con fichas informativas de estas plantas. Y una sesión 6 y 7, la sesión 6 sobre el calendario de siembra, que tiene que ver con un producto sobre un calendario de siembra en una ficha. Y la última sesión de técnicas de cosecha y post cosecha, que tiene que ver ya con la cosecha en sí misma de lo que se sembró en el huerto y la transformación de alguno de los productos que se sembraron en el huerto. La que sigue, por favor. Dentro de las oportunidades y retos, ya para finalizar, identificamos fortalecer en los estudiantes un sentido de pertenencia y apropiación de su propio biohuerto escolar, promover en los estudiantes el interés y la curiosidad por el mundo vivo que les rodea, fortalecer en los estudiantes una participación activa en las soluciones basadas en la naturaleza, que por supuesto atienden problemáticas ambientales, aumentar los recursos y herramientas disponibles para que los docentes implementen sus proyectos de aprendizaje, ¿no? Vemos que es valioso seguir desarrollando contenido y herramientas que les puedan servir a los docentes para seguir fortaleciendo estos proyectos. La que sigue, por favor. Y pues justo, ¿no? Es importante promover el equipo interdisciplinario, promover que siga habiendo este seguimiento con asesorías y que tengamos metas claras. En este caso, nuestra meta clara pues fue el planteamiento de las sesiones y cómo estas sesiones iban a corresponder a un producto. La que sigue, por favor. Y pues hasta aquí este sería como el panorama general de lo que fue nuestro eje de trabajo, que fue la conservación de la agrobiodiversidad en Perú. Y pues no sé si tuvieran alguna pregunta, seguramente ahorita que los docentes participantes presenten sus proyectos, va a quedar mucho más claro y más explícito todo lo que desarrollaron durante este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por compartir el proceso con tu equipo. Entonces ahora invito al Colegio Virgo Potens de Lima para que presente sobre este trabajo. No sé si ya nos acompaña la profesora Ana, me comentó que estaba teniendo algunos problemas de conexión. ¿Está aquí? Buenas tardes, Buenas señorita tardes, Nicole. profesora. ¿Usted comparte el Buenas. PowerPoint o...? Sí, sí es Ya. que, a ver, si es que no tengo ningún inconveniente para compartir el PowerPoint. Ok, perfecto. No sé si ya se está compartiendo. Sí, sí, por favor lo podría poner en pantalla completa. Ok, Sí se ve todo perfecto, lo escuchamos bien también. Puede comenzar. Gracias. muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes, profesores. Buenas tardes, señorita Nicole, señorita Diana. Nosotros somos la institución educativa Virgo Potens y hemos trabajado este año en el proyecto de ECNO-Biolabs, ¿no? Como parte de nuestros trabajos en el Club de Ciencia, ¿no? Ha sido muy interesante este año poder desarrollar este programa. Bueno, nuestro proyecto lo titulamos Nuestro Huerto Escolar, un lugar interesante de aprendizaje.
Nuestro club de ciencias tiene por nombre Huella Vicentina. Nosotros somos una institución educativa en convenio, pertenecientes a la UGEL 3 de Lima, ¿no? Nuestro club ya viene trabajando. El año pasado tuvimos la oportunidad de poder estar presentes en la Feria de Conciencia, y es por ello que de ahí es la que nace nuestro interés en seguir trabajando, ¿no?, de forma más persistente en este tipo de proyectos. Profesora, disculpa que le interrumpan, no se está viendo el cambio en los slides. Mejor voy a compartir yo el PowerPoint, así ¿Ok? y usted puede seguir presentando, ¿sí? A ver, un momento. Ok, ok. Ok, ya está. Muy bien. Bueno, como les seguía, ¿no?, comentando, nuestro club se llama Club Huella Vicentina, pertenece a la UGEL 3 de Lima. Nuestra institución es una institución en convenio, y como les había comentado, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en la Feria Conciencias, que se celebró en la capital, en el mismo Lima, ¿no?, con nuestras estudiantes. Siguiente, por favor. Muy bien. Nuestras sesiones realizadas para este proyecto, la primera de ellas la denominamos Elaboramos abono orgánico. La segunda, diferenciamos técnicas de siembras para la producción agrícola. La tercera, realizamos el diseño del biohuerto. Cuarta, aplicamos la técnica de siembra elegida para la elaboración de nuestros semilleros o almácigos. También ahí instalamos nuestro biohuerto escolar. La quinta sesión, diferenciamos las categorías taxonómicas de las plantas y semillas a utilizar en el biohuerto. Y nuestra última sesión, el calendario de siembra, técnicas de cosecha y transformación del producto. Aplicamos una encuesta a nuestras familias y conocidos sobre el producto consumido. Muy bien. Bueno, nuestro principal problema fue la pérdida de la biodiversidad. Para eso, nuestras estudiantes necesitaban analizar la problemática de esta pérdida de nuestra biodiversidad. Dentro de nuestros efectos, teníamos el poco conocimiento de las plantas que se pueden sembrar en, ¿cómo se llama?, en un biohuerto, ¿no?, que no necesita mucho terreno para que éstas puedan producirse. La otra, y a su vez, ¿no?, esto también nos generaba lo que es la escasez de alimentos. La mala calidad de vida de la población, ¿no?, tanto como el incremento en el costo de las hortalizas, la vulnerabilidad económica, todo esto nos conlleva a una pobre calidad alimenticia, ¿no? La pérdida de espacios agrícolas debido a la proliferación de urbanizaciones y el inadecuado, pues, incremento de la población en el casco urbano. Todo esto que nos va a traer también a su vez desabastecimiento del consumo de hortalizas. Nuestras causas, la falta de diversidad de especies alimenticias, autoridades que no promueven los biohuertos en zonas urbanas, el consumo de plantas en solo su temporada de mayor producción.
la alimentación poco saludable, el aumento de enfermedades por la mala nutrición en la población, la falta de dinero en las familias para cubrir con la canasta básica familiar y el cambio de zonificación por la demanda urbana, ¿no? Debido pues a que los pocos terrenos de cultivo se han tenido que ir convirtiendo en lugares urbanos para poder pues coberturar la demanda de vivienda, ¿no? Eso también nos trae como causa que incorporación pues, de pesticidas y agroquímicos en los terrenos que se destinan al cultivo para un mejor control y una mejora de los productos agrícolas que no se vayan a perder debido pues, a las plagas que puedan atacarlos. Nuestro objetivo principal fue el promover el conocimiento científico a través de las prácticas ancestrales locales en el cultivo de hortalizas y frutas rastreras como por ejemplo la fresa, ¿no? En este caso, nuestros medios para poder lograr estos objetivos fueron el lograr el conocimiento sobre las prácticas ancestrales, la diferenciación y aplicación de técnicas locales para el cultivo de hortalizas, ¿no? Que en nuestros antepasados y también en algunas poblaciones todavía se sigue practicando este tipo de conocimientos. La producción de hortalizas y frutas saludables libres de agroquímicos y pesticidas. Nuestro primer logro, pues, lograr un nivel destacado en las competencias de CIT realizadas o enfocadas desde esta nueva propuesta pedagógica que es el enfoque STEAM. El aprovechamiento de los espacios urbanizados de mejor manera, creando pues estos huertos urbanos, ya sea en los colegios, en las azoteas o pasadizos y en los hogares también, en los jardines y azoteas de las casas donde se pueden desarrollar muy bien estos biohuertos. La generación, por supuesto, de ingresos económicos, que esto puede traer pues una idea de emprendimiento para las estudiantes y también para la propia institución educativa. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿cómo iniciamos nuestro proyecto? Iniciamos primero pues realizando nuestra planificación de nuestro proyecto a través de las preguntas que nos han llevado pues a poder realizar el programa, ¿no? que nos ha permitido ECNOBiolabs de realizar este programa. Hemos también evaluado nuestro producto del biohuerto, ¿no? escolar a través de una encuesta que hemos realizado para poder pues verificar nuestro producto, su sabor, su tamaño, ¿no? Y todo esto pues con el fin de lograr nuestro principal objetivo en el proyecto. Siguiente, por favor. Muy bien, lo que lograremos o lo que logramos fue elaborar el abono orgánico, diferenciar técnicas para la producción agrícola, diseñar nuestro biohuerto escolar, diferenciar las técnicas de siembra tanto en sustrato como en agua, ¿no? en el sistema hidropónico, la instalación de nuestro biohuerto escolar, la diferenciación de las categorías taxonómicas de las plantas y semillas utilizadas en nuestro biohuerto y el calendario de siembras y la transformación del producto aplicando pues una encuesta para su evaluación. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, ahí la fotografía de nuestra primera sesión
en la cual elaboramos nuestro abono orgánico como nuestro primer producto de esta sesión, la diferenciación de las técnicas a través de los videos para que luego la vayamos a poner en práctica en nuestro biohuerto escolar, ¿no? Esto como parte de la formación de los conocimientos teóricos. Luego tenemos la realización de nuestro biohuerto, el diseño. Nuestros estudiantes también ahí nos han apoyado en el diseño de este biohuerto, ¿no? Estamos ahí implementando, todavía nos faltan algunas pequeñas cosas para terminar de tener este diseño que ellas mismas lo elaboraron. Siguiente, por favor. Bueno, ahí sí ya tenemos la aplicación de las técnicas de siembras elegidas para la elaboración de nuestros semilleros almácigos. Ahí hemos estado, pues, primero capacitando a nuestros estudiantes, realizando nuestros almácigos, que luego vamos a colocar en nuestro biohuerto escolar. Luego ya nuevamente nuestra sesión en donde hemos realizado primero la diferenciación taxonómica de las plantas y semillas que hemos utilizado en nuestro biohuerto, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lechugas, bueno, ahí tenemos aún la espinaca que también hemos podido implementar en nuestro biohuerto escolar. Siguiente, por favor. Y finalmente, para terminar con nuestra sesión, tenemos pues el calendario de siembra que se les ha dado el conocimiento teórico y luego de ahí hemos podido colocar o les hemos podido dar a degustar este producto que hemos obtenido, es uno de nuestros primeros productos que hemos obtenido en el biohuerto escolar, que han sido las lechugas moradas, y luego ellas han degustado esta misma lechuga. Aplicamos también nuestra encuesta sobre el consumo de esta lechuga morada, ¿no? Y ellas nos han podido responder, ¿no? Con respecto al consumo si pueden recomendar el consumo de esta lechuga morada y los nutrientes que contiene esta lechuga morada. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Ana. Ha sido un gusto trabajar con usted con el colegio. Y ahora le doy, profe, a la subdirectora Karina, que nos acompaña también aquí, del Colegio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Reciban un cordial saludo de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, del distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, y también un saludo especial de la UGEL Chiclayo. Es un gusto estar acá compartiendo las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y también estamos muy agradecidos con CONCITEC, con la ONG FICUS y también con nuestros padres de familia que nos han apoyado constantemente para que este proyecto se haga realidad. Entonces, vamos a La institución educativa Juan Pablo Vizcardo Guzmán de la región Lambayeque se hace presente con el proyecto Nuestro Biohuerto Escolar, un interesante lugar de aprendizaje dentro de la temática Biodiversidad Agrícola en el Perú, implementado por CONCITEC y ONG FICUS. En este proyecto participamos 506 estudiantes, de primero a cuarto de secundaria, con el cultivo de hortalizas en el suelo y jardines verticales. La implementación de nuestro proyecto nace a partir de la problemática de la pérdida de la biodiversidad agrícola en el Lambayeque, teniendo como causa los monocultivos de arroz y cañas de azúcar, agua de drenes y el uso excesivo de fertilizantes. Nuestro objetivo en nuestro proyecto es promover la indagación de los estudiantes, desarrollar competencias ambientales. Para ello trabajamos en la elaboración de abonos orgánicos, las técnicas de siembra, las técnicas de riego y almacenos. A continuación mostraremos la galería fotográfica en donde ejecutamos nuestro proyecto en nuestro colegio. Buenas tardes, señores miembros de CONCITEC y público en general. El día de hoy presentaremos el proyecto Nuestro Biohuerto Escolar,
un interesante lugar de aprendizaje, el cual está auspiciado por el CONCITEB, que es la institución encargada de impulsar proyectos tecnológicos con el fin de generar desarrollo científico y tecnológico para el país. Y la ONG PICUS, quien nos brindó el apoyo económico para poder implementar este proyecto, siendo una alternativa pertinente para poder demostrar la practicidad y funcionalidad del biohuerto escolar en un corto plazo, logrando una producción en pequeña escala para autoconsumo, haciendo eficiente la producción de hortalizas y reduciendo el impacto ambiental. El primer producto de los estudiantes, calendario lunar. Gracias a este proyecto aprendimos sobre clasificación taxonómica. Bueno, delimitar el terreno es identificar el perímetro del biohuerto para dividir el espacio entre las diferentes secciones. El propósito de la entrega de las semillas es fomentar la interacción de los estudiantes con la naturaleza. ¿Qué son los almácigos? Los almácigos son lugares específicos donde se realiza la germinación de las semillas. La limpieza del terreno es la eliminación total de la basura, vegetación, escombros que permitan dejar el terreno libre y limpio. El labrado del suelo. Bueno, consiste en trazar surcos medianamente pequeños con el uso de herramientas de mano o un arado. Sustancia orgánica o inorgánica que es aplicada al suelo para brindar nutrientes. ¿Qué es la siembra? Es la actividad en la cual se ponen las semillas en el suelo para que éstas germinen. El riego consiste en aportar agua al suelo para satisfacer las necesidades hídricas de las plantas. Nuestro primer producto es la siembra del rabanito. Nuestro segundo producto es la siembra de la lechuga. El tercer producto es la siembra del culantro. El cuarto producto es la siembra de la espinaca. ¿Quieres acceder a nuestra información? Usa tu cámara para que puedas leer nuestros QRs. Mi nombre es Oriana Malaguer Castañeda. Actualmente estoy cursando el segundo grado de educación secundaria en la institución educativa Juan Pablo Vizcarra y Guzmán-Sea, de la región Lambayeque. El día de hoy les daré a conocer sobre lo que se tuvo que hacer para poder implementar nuestro biohuerto en la institución educativa. Lo primero que se tuvo que hacer fue buscar un espacio adecuado y con ventilación para que así las plantas puedan crecer de una forma adecuada. Lo segundo fue el removimiento del terreno, ya que lo teníamos que dejar sin algún tipo de desecho y maleza. Lo tercero fue abonar el terreno para que las plantas así puedan tener mucho más nutrientes y crezcan de una manera adecuada. Lo cuarto fue encontrar las semillas adecuadas y 100% confiables que nos dieran resultados. Y lo quinto fue ya la siembra y ahora lo que se está esperando es a la cosecha. Mi experiencia en gran parte fue muy bonita, ya que la mayor parte de mis familiares se dedican a esto y esto es como un ancestro que nos dejan nuestros antepasados y que nosotros los podemos seguir practicando y no dejar de que esto se quede ahí estancado, sino seguir practicándolo y seguir recogiendo productos naturales sin algún tipo de agroquímico. Soy la estudiante Chávez Villaslada Rosemary Esmeralda de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán-Sea y estoy cursando actualmente el tercer año de secundaria, por lo cual les voy a explicar un poco sobre lo que fue el proceso de el realizamiento de nuestro fertilizante casero. Esto se realizó con la ralladura de limón y de naranja. También realizamos lo que es el corte de ajos para implementar muchos más beneficios a nuestro atomizador para que puedan crecer las plantas de una mejor manera. Pasados 3 a 4 días dejándolo en reposo,
realizamos el riego a nuestras plantas con el atomizador. Esto ayudó a que las plantas puedan crecer de una manera más saludable, no solo para el medio ambiente, sino también para nosotros, ya que esto aporta vitaminas tanto al suelo como a las plantas y ayuda a evitar algunas plagas como son los mosquillos, hormigas, entre otras cosas más. Bien, esto nos ayuda a recordar técnicas ancestrales como fueron la siembra y la cosecha en tiempos muy antiguos. Estos también ayudaron a la sobrevivencia de algunas comunidades, de algunos pueblos que pudieron sobrevivir con estas técnicas, y pues estas se han ido pasando de generación en generación hasta la generación de nosotros. Esto se logró gracias a las docentes a cargo de este proyecto tan bonito, ya que no solo nos relacionamos con el medio ambiente y con el crecimiento de estas plantas, sino que también tratamos de tener más conocimientos acerca de este tema. Esto fue muy interesante para mí, ya que pude relacionarme más con esto y ver cómo fue que nuestros antepasados pudieron realizar todo esto. Muchas gracias por su atención. Respecto al proyecto realizado del biohuerto, los estudiantes de cuarto año de secundaria iniciamos con sesiones de aprendizaje, asimismo con la información de nuestros padres de familia acerca de la elaboración de un biohuerto y la importancia que tiene el cuidado de las plantas. Nos informamos acerca de la manera correcta de cultivar, la importancia del cultivo, también la elaboración de un sistema de goteo para el riego del biohuerto. Además, al realizarse los maceteros de planta, nos hemos concientizado acerca de la responsabilidad y el valor que se le debe otorgar a la naturaleza que Dios nos ha otorgado. La entrega de semillas para iniciar con esta valiosa experiencia de cultivo de plantas. Asimismo, la implementación de los jardines verticales. Aquí fueron partícipes los padres de familia y los estudiantes, lo que hizo que este procedimiento sea un éxito. Además, los padres nos compartieron sus saberes ancestrales acerca de la agricultura. El abono orgánico. Cada estudiante mostró su responsabilidad en la elaboración de su propio abono orgánico, para que su siembra fuera un éxito. El momento de la siembra fue un momento de mucha emoción y aprendizaje para cada uno de los estudiantes vizcardinos. Nos incentivamos con amor y responsabilidad, con el propósito de obtener un cultivo de calidad, como podemos observar, mostrando siempre empatía hacia la naturaleza que Dios nos ofreció. Asimismo, el riego. Cada semana los estudiantes regaban sus plantas con mucho amor y cuidado. Bueno, muchísimas gracias a la institución Juan Pablo Vizcardo y Guzmán por esta presentación. Y ahora le voy a dar pase a Paola de nuestro equipo de Ficus y Comuna Ciencia, quien dirigió el grupo de agua. Gracias, Nicole. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me dices si es que puedes ver la pantalla, por favor? Sí, se ve. Ya. Bueno, entonces les voy a presentar un poco en qué consistió el proyecto que vinimos haciendo en el grupo Agua, para que luego los profesores participantes presenten sus resultados y qué tipo de capacidades pudieron desarrollar sus estudiantes en este proyecto, ¿no? El título que se escogió para este proyecto es Uso y conservación del agua en mi región, y los colegios participantes fueron Nuestra Señora de las Mercedes de Huánuco, el Colegio Vancouver de Arequipa y el Colegio Virgo Potens de Lima Metropolitana. Se partió de la problemática general de la falta de conciencia sobre el uso y conservación del agua en distintos niveles, ya sea a nivel de las instituciones educativas, a nivel local o regional y a nivel nacional.
Entonces, a partir de esto, con los maestros participantes desarrollamos este objetivo general, que fue o que es el fomentar el desarrollo de las capacidades científicas de los estudiantes mediante el análisis de problemáticas relacionadas al manejo de agua y la discusión de cómo los saberes locales interculturales forman parte del uso y conservación de este recurso, ¿no? Bueno, como ya van a ver más adelante, los profesores adaptaron este proyecto y sus sesiones de aprendizaje a distintas fuentes de agua naturales que ellos tenían disponibles, ¿no? Por ejemplo, ríos o el agua que se usa en las instituciones educativas. Y es así que el proyecto se dividió en 6 sesiones de aprendizaje. La primera sesión trataba acerca de comprender la importancia del agua y su relación con una fuente de agua natural en la región de donde fueron ejecutados estos proyectos mediante un árbol de problemas, ¿no? Entonces los estudiantes a través de esta primera sesión es que a través de una lluvia de ideas podían dar sus opiniones o sus percepciones acerca de qué consideraban ellos o qué problemas identificaban ellos que se relacionaban con el tema del agua, ¿no? En la segunda sesión se trabajó una medición de la huella hídrica y se discutió acerca del impacto que esta huella hídrica tiene en el entorno local. Entiéndase por la huella hídrica los distintos usos del agua que se hacen en distintas actividades diarias, como por ejemplo lavar la ropa, cepillarse los dientes, lavarse las manos, o también en ámbitos más de producción, ¿no? En la tercera sesión se midió la calidad de agua usando métodos cuantitativos y cualitativos. Para esto, los profesores que recibieron un kit de medición de agua pudieron comparar distintos métodos y no solamente basarse en métodos científicos, bueno, digámoslo así, sino también en conocimientos locales que normalmente no se encuentran descritos en periódicos, en noticias, en artículos científicos, sino que están más en el saber local, en el saber oral. Entonces se trató de incorporar todos estos conocimientos en este proyecto, ¿no? Y gracias a esta sesión de medición de la calidad de agua es que se pudieron incorporar, toda esta información. En la cuarta sesión se investigó justamente acerca de métodos de hidráulica pre-Inca e Inca y su aplicación en las distintas regiones. Se discutió con los profesores acerca de qué tipo de conocimientos tradicionales se usaban, obviamente antes, y que servían para poder conservar y para poder usar de forma más óptima los recursos, el recurso del agua, ¿no? Entonces los estudiantes podían investigar acerca de estos conocimientos que tal vez, o rescatar estos conocimientos y ver tal vez qué tipo de conocimientos relacionados a la conservación del agua se daban en su región, o también podrían encontrar otras fuentes, ¿no?, de información. En la quinta sesión se trabajó una encuesta a las familias, vecinos, conocidos de los estudiantes, donde se le preguntó a estas personas sobre las percepciones acerca del uso del agua, porque obviamente cada grupo demográfico tiene distintas percepciones, o también depende de cómo es que se relacionan con el agua en su vida diaria. Entonces toda esa información se recolectó como parte de este proyecto. Y para finalizar, con toda la información recolectada y con todo lo aprendido, los estudiantes desarrollaron una campaña de concientización sobre el estudio del agua y el cuidado de este recurso en las distintas regiones donde el proyecto fue ejecutado. A través de estas sesiones, ¿qué se aprendió? Bueno, uno, identificar las problemáticas de mi región o de sus regiones vinculadas al uso del agua, comparar datos cuantitativos que fueron producto de la medición de la huella hídrica, comparar la precisión de distintos métodos, como por ejemplo métodos colorimétricos y no colorimétricos, interpretar también parámetros que determinan la calidad del agua, indagar sobre métodos tradicionales de conservación del agua. En el caso de la hidráulica Inca, se aprendió cómo elaborar una encuesta y cómo validar las preguntas que se incluyen en esta encuesta, ¿no? Analizar cualitativamente los resultados de las encuestas y, por último,
Se aprendió también acerca de métodos para poder realizar una campaña de concientización basada en datos, producto de la investigación y también en datos prácticos. Bueno, eso es todo con respecto a la descripción del proyecto en general. Y a continuación, los profesores de estas 3 instituciones educativas van a presentar sus resultados y cómo es que pudieron adaptar este proyecto general a cada una de sus instituciones. Profesor Darío, no sé si se encuentra ahí. Paula, le pedí a la profesora Esther que presente primero, entonces, Ya, profesora ya. Esther, Ay, muy buenas tardes, buenas estimada Paola. tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, estimadas Nicole. Yo creo que podemos empezar ya. Sí, ¿desea que comparta su presentación o la quiere Sí, compartir? sí, Miss, por favor, compártala usted. Ya. Ya. Yo la comparto, Hace Paula, está 5 bien. minutos se me fue la señal. Por eso es que voy a presentar esta primera parte con cámara abierta, después la voy a cerrar por si acaso no se vaya a ir, ¿ya? Bueno, muy buenas tardes con los presentes. Soy la profesora Esther Trujillo. El día de hoy voy a estar a cargo de esta pequeña ponencia referente al trabajo realizado en el Club de Ciencia y Tecnología. Por eso, a nombre de la madre directora de nuestro colegio Virgo Poten, doy mi agradecimiento a Concitec a través del señor Zulca, a FICUS, que es la ONG prácticamente que está respaldando el trabajo, y yo estoy muy agradecida, y a nombre de todo el grupo también, porque permite que las estudiantes vayan más allá de su conocimiento personal, ¿no? Inclusive más allá de la currícula que tenemos en el sistema educativo nuestro. Entonces, la segunda diapositiva es básicamente el título que se muestra con respecto al proyecto Uso y Conservación del Agua en mi región, ¿no? Dentro del proyecto EgnoBioLabs. Esa imagen que ustedes pueden apreciar aquí es lo que inspiró al grupo a trabajar justamente en marco de este proyecto. Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, la primera salida al río Rímac, porque tuvimos como escenarios 3 elementos: la visita al río Rímac, bueno, a nuestro colegio, a los baños de nuestra institución educativa, y también tuvimos nosotros un recorrido por la playa Marbella. Si bien es cierto que el agua obviamente no es un agua que nosotros consumimos, pero fuimos a modo de inspiración para ellas, para que vean lo hermoso que es la naturaleza y lo importante que es preservar. Entonces, retomando el tema del río Rímac, pudimos apreciar, como muestra la imagen, cantidad de basura, cantidad de desperdicios, una coloración distinta. Nosotros también tuvimos la oportunidad, por ejemplo, hace 2 meses, de asistir a CEDAPAL por una invitación de la UGEL, a la cual también estamos agradecidas. Y justamente pudimos conocer de manera más profunda, porque a veces uno es maestro, pero efectivamente nos falta mucho por aprender, ¿no? Cada día se aprende un poquito más. Y nos manifestaron que más de 5.000 atolos mensuales tiene Lima, solamente Lima, porque existe un mal manejo del alcantarillado y del uso de este recurso del agua, ¿no? Entonces, aparte de todo ello, nos dice: el agua que ustedes ven ahorita en el río Rímac, en realidad no es agua que viene de las cuencas, es el agua producto de todos los canales del alcantarillado, de la materia inorgánica y desechos que salen. Por eso ese olor pestilente, por eso es lo que prácticamente afecta, y contra eso nos manifestaban los especialistas de CEDAPAL: tenemos que luchar nosotros. Potabilizar el agua a pesar de toda esa contaminación con la que trae animales muertos, basuras, en fin, pesticidas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, a través de diapositivas que también se las mostré a las estudiantes, les hacía reflexionar, ¿no? Lo importante que es preservar el agua que tenemos, porque nosotros conocemos y sabemos, y también lo saben las estudiantes,
que estamos entre los 3 primeros países a nivel del mundo que tenemos prácticamente una deficiencia o mucho riesgo a nivel climático. Entonces, eso prácticamente va a conllevar a que nosotros trabajemos en la preservación del agua, ¿no? En la siembra y cosecha del agua. Por eso es que esa imagen muestra, en resumen, lo mucho que tenemos que hacer nosotros a través de diferentes formas, diferentes medios, para poder concientizar a las personas con respecto al uso y al aprovechamiento de este gran recurso hídrico. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, visto esta imagen, se plantea una problemática, ¿no? ¿De qué manera puedo concientizar a la población acerca del uso y conservación del agua en mi región? Repito, el río Rímac es el único río que abastece a la capital, ¿no? Y el día que este deje de tener agua, imagínense lo que va a pasar con nosotros, ¿no? O básicamente con las futuras generaciones, ¿no? Las más jóvenes. Entonces, desde ahora tenemos que empezar a trabajar. De ahí la importancia de participar en este proyecto, porque las niñas, aparte de estar motivadas, ¿no? Las niñas han tomado, sobre todo las niñas del club, han tomado mucha conciencia del trabajo que tienen por hacer como agentes de cambio, ¿no? Ellas son las agentes de cambio, las que a través de repente, de campañas, a través de ferias, a través de 1000 formas, van a tener esa posibilidad de concientizar a las personas para el buen uso del agua potable. Entonces, ahí está la pregunta planteada como problemática, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Mostré el árbol de problemas, ¿no? A ver, un segundito, parece que Sí, sí. esta no es la última versión. Paula, ¿estás ahí? No sé si tienes la Sí. otra versión a la mano. La Sí, última. sí, sí la tengo. Ok, te dejo compartir. Gracias. Foto la primerita. Bien, aquí a grosso modo he manifestado con todo el equipo de estudiantes también y docentes que apoyan el trabajo de manera permanente el árbol de problemas. Por ejemplo, problemática fundamental es analizar el uso y la conservación del agua, ¿no? Hay una deficiencia en cuanto a manejo de ese recurso. Entonces, ¿cuáles son las causas que nosotros hemos considerado a través de las diferentes sesiones de aprendizaje que hemos tenido? Personas que no valoran la importancia de nuestro recurso hídrico. Otra causa también es el uso del río como vertedero, como lo hemos podido apreciar en la imagen anterior, de toda clase de sustancias contaminantes, ¿no? Pesticidas, fármacos, plásticos, desechos médicos que también los colocan, en fin, ¿no? Entonces, esa es otra causa. Además, existen también intereses personales económicos que minimizan el riesgo de la alta contaminación, ¿no? Al verter cantidad de sustancias sin ningún tipo de consideración. Otra causa también que tenemos aquí considerada es el desperdicio del agua en los quehaceres domésticos y otras actividades cotidianas. Igualmente, el uso desmedido del agua. Hay personas que, por ejemplo, según lo manifestado también por las estudiantes, simplemente abren el caño, pueden hacer otras actividades y no tienen control, ¿no? O por ejemplo, en épocas de carnaval llenan sus piscinas, en fin, existe un uso desmedido y no valoran ese gran recurso. Tal vez deberían apoyar algunas leyes que permitan el mejor manejo, ¿no? Falta de conciencia con respecto también al cuidado del agua y desconocimiento de técnicas ancestrales, que es lo que hemos estado viendo también en todo este proyecto. ¿Cuáles serían los efectos o las consecuencias que traerían estas causas? Destrucción de la biodiversidad. Si nuevamente retomamos la imagen que mostré al comienzo, no solamente es que el agua esté contaminada. En la parte lateral y en el mismo río siempre hay plantas, siempre hay animales, ¿no? Y prácticamente todo eso destruye la biodiversidad. Además, también la otra consecuencia podría ser, de hecho, que es la escasez de agua, ¿no? Y finalmente, algo también muy importante considerado como un efecto, sería el riesgo de adquirir enfermedades
muy complicadas para las personas, sobre todo para los niños. Entonces, ese es el árbol general de problemas que hemos presentado. Obviamente, a esto sigue un árbol de objetivo, ¿no? El cual no está aquí, pero nuestro objetivo fundamental prácticamente es promover justamente prácticas ancestrales para poder tener un buen manejo del uso y la conservación del agua, ¿no? Entonces, para eso utilizamos varios medios. Tal vez mejorar el conocimiento de la cultura del agua a través de encuestas, ¿no? Como lo hemos venido haciendo, para tener un logro muy significativo, que es crear en todas las personas, partiendo obviamente por nuestras estudiantes, esa cultura que tanto necesitamos, ¿no? Con respecto al agua. Continuamos, por favor. Bien. Hasta la mención de estas sesiones va a ser mi participación, ¿ya? Entonces, la diapositiva que sigue va a ser a cargo de mi estudiante, pero yo a grosso modo les voy a decir, por ejemplo, hemos trabajado considerando las competencias y capacidades del área. 6 sesiones, como ya lo manifestó también Miss Paola, ¿no? En la primera hemos visto, por ejemplo, la importancia del agua y su relación con el río de mi región. Hemos tocado el río Rima como fuente fundamental que habilita todo Lima. Y hemos establecido árbol de problemas, ¿no? Posteriormente mi estudiante le va a mostrar cómo se ha ido trabajando esto en las diferentes sesiones de aprendizaje. En la segunda sesión hemos trabajado huella hídrica. Ellas se han sentido muy motivadas, por ejemplo, al entrar al link de ANA, ¿no? ANA, ya saben que es la Autoridad Nacional del Agua, y han podido ver y medir exactamente, darse cuenta sobre todo, cómo es que muchas personas, su papá, su tío, ellas mismas, no le dan un buen uso, hasta el momento no le habían dado un buen uso al agua. Entonces, a partir de acá, viene la etapa de reflexión, ¿no? La etapa de cambio, que ya lo va a manifestar mi estudiante. En la tercera sesión viene la calidad del agua. Para esto, muy agradecidas por el equipo que nos han brindado, ¿ya? Bueno, acá me están pidiendo 10 minutos, pero me habían indicado que eran 15, ¿no? Ya solamente entonces voy a hacer mención de las sesiones. Ya. La cuarta es investigar sobre la hidráulica y pre-inca. La quinta, la encuesta. Y la sexta, la campaña concientizadora que llevamos a cabo en nuestra institución educativa. La siguiente diapositiva, presento a mi estudiante Abril, quien va a trabajar a partir de productos. Génesis, adelante. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se me puede visualizar? Sí, hijita, sí. Ok, ya. Bueno, voy a presentarle primero los productos que hemos realizado a nivel de club. El primer producto que tenemos es en la primera sesión, que es el árbol o matriz del problema. El árbol o matriz del problema fue juntar los problemas que hemos tenido a través de la contaminación del agua. El segundo producto fue la huella hídrica personal o grupal. El tercer producto fue el informe sobre la medición de parámetros de pH y nivel del cloro en muestras de agua. Como la profesora ya mencionó, nosotros fuimos al río Rímac a tomar muestras y también a la playa Marbella. Esas muestras los hemos medido por a nivel de parámetros para poder medir también el nivel de cloro. El cuarto producto fue el informe visual sobre las investigaciones de hidráulica inca ancestral. El quinto producto fue la encuesta sobre el uso y conservación del agua. Y el sexto producto fue la campaña de concientización sobre el uso y conservación del agua. Por favor, la siguiente diapositiva para poder seguir explicando. Ya. ¿Qué aprenderemos? Bueno, nosotras a nivel del club, las chicas, aprendimos a resolver problemas de nuestra región vinculadas al uso del agua, a comparar datos cuantitativos de productos de medición de huella hídrica, también a indagar sobre métodos tradicionales de conservación de hidráulica inca que habíamos tenido a nivel de nuestros antepasados, también a cómo elaborar encuestas para incluir nuestra parte también, nuestro nivel de pensamiento, también análisis cualitativos de los resultados de las encuestas y, por último, los métodos para realizar una campaña de concientización basada en los datos teóricos y prácticos. La siguiente, por favor. Bueno, le explicaré un poquito sobre lo que hicimos en la primera sesión. Bueno, comenzamos con la bienvenida a nuestra profesora Esther Trujillo y la profesora Ana María González.
y nos presentaron un video sobre el río Rímac y cómo cada día va cambiando, ¿no? Cómo cada día se va contaminando y podemos ver cómo las personas no toman conciencia. De ahí, las profesoras nos hicieron unas preguntas como qué es la contaminación, cuáles son las consecuencias, qué conflicto referente al agua tenemos en nuestra región y qué relación de ello es con nuestro río Rímac. Nuestras profesoras iban apuntando nuestras respuestas en la pizarra, como pueden ver en las imágenes, y nos formaron en grupo para así poder realizar una hipótesis. Como les había nombrado, ya de esa manera hicimos el árbol de los problemas. La segunda, por favor. Ya. La segunda sesión nosotras hicimos la medición de la huella hídrica. La profesora nos dieron una capacitación viendo un video de la ANA, que como saben es la Autoridad Nacional del Agua, y planteamos distintas hipótesis sobre las causas del mal uso excesivo del agua. También opinamos sobre cómo depende directamente de nosotros el consumo, ¿no? Y usamos un medidor en línea para así poder medir la capacidad y la cantidad que usamos a lo largo del día. Las estudiantes, nosotras tomamos conciencia de cómo cada día gastamos un poco más, otros días un poco menos, y cómo esto nos afecta. La tercera, por favor. Bueno, en la tercera sesión nosotros medimos el parámetro de pH y cloro para determinar la calidad de agua. Como les había comentado la profesora, nosotros fuimos al río Rímac y tomamos muestras, y también fuimos a la playa Marbella, para así poder medir cómo la calidad de agua que tenemos, ¿no? Nos formamos algunas preguntas como qué es el pH, cuál es la importancia del pH, cómo podemos medirlo, cuáles son los valores, cómo funciona el hipoclorito, entre otras. Después de esto lo explicamos con un parámetro organoeléctrico que se usa y ellas nos enseñaron cómo usarlo, como pueden ver en las imágenes, cómo usar el parámetro para poder medir el nivel de cloro y pH. Este nivel de agua tenía olores un poco fuertes y tomamos en cuenta también esto. Después de esto, discutimos sobre el parámetro y la calidad de agua. Finalmente, reflexionamos sobre la información y elaboramos un informe de ello. La cuarta, por favor, la que sigue. Sí, solamente si puedes pasar rápidamente, explicar rápidamente lo restante porque ya vamos más de 10 minutos para poder dar pase al resto de maestros a que presenten. Sí, ok, rápidamente. Ya. Bueno, en la siguiente sesión hicimos la investigación sobre hidráulica inca, que pudimos ver sobre la cosecha y también la siembra de agua de nuestros antepasados. La que sigue para poder explicarlo más rápido, por favor. Ahí está. También hicimos la encuesta sobre el uso del agua, ¿no? Nosotras formamos distintas preguntas y le realizamos a padres de familia, también a niñas, para saber qué tanto ellas sabían sobre la conservación de agua, y luego esto lo comparamos para poder darnos cuenta sobre qué tan informados estaban y qué tan no informados estaban. La que sigue, por favor. Bueno, y ya para la última sesión hicimos una campaña de concientización sobre el uso y conservación del agua. Nosotros hicimos pancartas para poder motivar a nuestro público, sobre todo a que tomen conciencia. Y bueno, esto lo trabajamos con las niñas del club y investigamos a conciencia de valor de agua. La que sigue, por favor, ya para culminar. Gracias. Bueno, me gustaría agradecer sobre todo a mi profesora Esther Trujillo Silva y a la profesora Ana María González, que nos ayudaron en cada sesión, nos llevaron paso a paso y nos enseñaron a cómo debemos concientizar y cómo podemos hacer lo que es concientizar a otras personas también, ¿no? A nuestras familias en casa, a personas conocidas. Y también agradecer a la señorita Ulianov Zulka, presidenta de los Clubes de Ciencias, a la señorita Nicole, coordinadora general, a la señorita Paula, responsable del proyecto Uso y Conservación de Agua en mi región, y a la señorita Diana, responsable del proyecto. Muchas gracias por su interés y su cambio responsable en cada una de nosotros. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias a ambas por la presentación. Disculpen que seamos tan estrictos con el tiempo, pero estamos con varios profesores y no queremos que esta reunión se alargue mucho. De todas maneras, vamos a estar también compartiendo en nuestras redes sociales poco a poco los resultados de los diferentes proyectos de las instituciones para que puedan conocer un poco más cómo se implementó el proyecto. Y Muchas bueno, gracias. ahora, gracias. Y ahora le doy pase al profesor Darío, quien también elaboró el proyecto de agua. Sí, buenas tardes. ¿Podrían compartir, por favor? Sí, yo le comparto. A ver, un momento.
Buenas tardes a todos los presentes. Reciban un saludo de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Huánuco, el Club de Ciencias Pedro Paulet. En este presente año estamos trabajando con el proyecto BioLab en lo que se refiere a Grupo Agua. A nosotros, aquí en la institución Nuestra Señora de las Mercedes, empezamos a trabajar con los estudiantes del Club de Ciencias, en este caso, para ver el agua, la importancia del agua de mi región, Huánuco. Tenemos 3 afluentes, el río Huallaga, el río Higueras, y parte de ellos desemboca a la laguna, en este caso, ¿no? Bueno, a partir de ello, para plantearnos el problema, tenemos que visitar a esos lugares y como producto vamos a elaborar nuestro árbol de problemas para determinar las causas y consecuencias que se observan, ¿no? En el agua, en los afluentes del río Higueras, afluentes del Huallaga y el agua que ingresa al río, a la laguna. Aquí observamos a los estudiantes que están exponiendo sus diferentes árboles de problema, que van a encontrar causas de contaminación y las consecuencias. Bueno, han dado algunas alternativas de solución que nos hemos ceñido exclusivamente en las 6 sesiones de aprendizaje. Continuamos. A partir del árbol de problemas, la segunda sesión, teniendo la importancia del agua, el uso que realizamos en la institución y en nuestros hogares, medimos la huella hídrica, que consiste en medir la cantidad de agua que usamos en diversas actividades, y logramos medir la huella en forma individual, y en grupo familiar, y al final consolidamos en los integrantes de los estudiantes que forman el Club de Ciencias. A partir de ello, ellos conocen y sensibilizan qué tan importante es el cuidado del agua, y ellos ven a partir de este momento cuánto puede bajar, ¿no?, el monto que pagan por el uso del agua. Es importante entonces esta sesión de aprendizaje sobre medición de la huella hídrica del agua. Continuamos. La tercera sesión de aprendizaje corresponde a la medición de calidad del agua, gracias a los insumos que nos han enviado. En este caso Concitec. Bueno, aquí también salimos al afluentes del río Higueras a recoger muestras, ¿no? Y encontramos esas causas de contaminación también. Estamos recogiendo muestras de la laguna para luego llevarlo al laboratorio. Es importante ver qué tan bueno es la calidad del agua en la siguiente sesión de aprendizaje. Continuamos. Seguimos recogiendo muestras con otro grupo de estudiantes, porque de acuerdo al horario son 2 turnos que no podemos salir todos juntos. Continuamos en el siguiente. Bueno, aquí identificamos el agua, qué tan limpio, la turbidez, nivel de turbidez que tiene el agua, y luego entramos a medir el pH del agua, el nivel para identificar el nivel de acidez y el nivel de alcalinidad que tienen esas muestras de agua. Como vuelvo a agradecer con estos equipos que nos han enviado, el equipo de Concitec. Adelante, continuamos. Igual acá identificamos el pH del agua, en este caso,
debe ser óptimo para el consumo, porque parte de acá también va la potabilización del agua, para luego ver, ¿no?, qué tan alcalino y qué tanto de acidez tiene el agua. Igual, ¿no?, la cantidad de cloro que tiene el agua potable de la institución, ya los alumnos de primer grado están manipulando. Previo a esto, hemos capacitado sobre el uso de estos instrumentos de laboratorio. Continuamos en la siguiente. Es necesario revalorar la hidráulica Inca. Previo a un trabajo de investigación, los estudiantes han elaborado el producto que consistía en una comparación en nuestros trabajos, la hidráulica Inca, pre-Inca y en la actualidad, ¿no? Entonces, ellos han planteado cuán importante es la siembra y cosecha de agua, y como producto han sugerido ellos almacenar el agua de lluvia para regar sus jardines. Aquí están explicando a través de una línea del tiempo cómo se ha ido avanzando en estos últimos días, ¿no? Casi ya no lo valoran en ese aspecto. Continuamos. En la siguiente sesión hemos realizado las encuestas a las familias sobre la importancia del agua, sobre el uso del agua y el cuidado del agua, teniendo como estadística es que ellos deben cuidar el agua, utilizar óptimamente, ¿no?, este recurso, y cuán importante, si les preocupa el agua, el cuidado del agua. Y aquí se muestra la estadística, por ejemplo, sobre el hombre es el responsable sobre la contaminación del agua, ¿no? Ellos manifiestan que sí, nosotros somos parte de ello y nos corresponde actuar para reducir, sensibilizarnos. En la siguiente actividad, la siguiente, por favor, para ya realizar igual acá sobre el uso del agua. ¿Te preocupa la falta de agua en el futuro? Sí, los estudiantes conscientes de ello, porque hay en los meses de sequía, acá el agua es escaso, sin embargo, lo utilizamos inconscientemente, ¿no? Bien, continuamos. A partir de esto, hemos organizado una campaña de concientización no en los pasadizos, porque de pronto se empezaba a ejecutar una obra sobre el techado de nuestra institución, solo que lo hemos realizado esta concientización a nivel de las aulas, ¿no? A nivel de las aulas, y de tal manera que esperamos de que continuemos con estos trabajos. Como el logro podría considerar de que se fortalece constantemente la capacidad de la competencia del área, indaga mediante métodos científicos, ¿no?, para construir conocimiento. A partir del planteamiento del problema, ellos pueden ya identificar las causas, consecuencias, identificar incluso variables, ¿no? También, el siguiente, por favor. Bueno, acá no se ha grabado. Ellos también han aprendido, los alumnos de primer grado, a manipular los instrumentos de laboratorio, principalmente los últimos materiales que nos han enviado. Manipulan el equipo de laboratorio. Se ha abordado todas las sesiones, entonces esperamos seguir trabajando, mejorando. Agradecer pues al CONCITEC, a FICUS Perú, a todos los organizadores y a los coordinadores que nos están apoyando. De esa manera todos en conjunto
mejoraremos nuestro ambiente que nos rodea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Darío. Tenemos un grupo más del Grupo Agua que nos ha enviado un video, pero priorizando las personas que están aquí presentes, vamos a pasar ya con la siguiente presentación. Entonces pasamos, por favor, con el profesor Germán. ¿Está presente? Germán no está presente, Nicole. Entonces, si se conecta, puede presentar al final, porque no lo veo en la lista de participantes. Ah, me dijo que sí estaba. ¿De repente está con otro nombre, profesor Germán? Acá está. Ya. Estamos presentes, estamos con el nombre de Westy. Perfecto, profesor. Bueno, el profesor Germán ha trabajado con el grupo de biodiversidad que lo coordinó nuestra compañera Karim, que no nos ha podido acompañar hoy día. Entonces, profesor Germán, le dejo la sala a usted para que pueda explicar el proyecto y lo que han podido lograr. Muchísimas gracias. Primeramente, muy buenas tardes a todos los presentes y emocionado por esta bonita tarde, acompañado de dos alumnitas del primer grado. Saludos desde el Valle del Mantaro, de la provincia de Concepción, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Quisiéramos compartir lo que hemos podido desarrollar en esta oportunidad. Primero, Se ve perfecto. Primero, infinitamente agradecido a FIPUS, a Etno Biolab. Sin ellos, esta experiencia no hubiera sido posible, de verdad. A los que lideran a estas organizaciones, bendiciones, agradecimiento infinito. Qué interesante en todo el Perú desarrollar este tipo de trabajo y compartir lo más interesante. Agradecer a Concitec, a Ulianov, un gran amigo, de verdad. Estuvo acá con nosotros varias veces en la casa, en el colegio, y lo extrañamos. Esta es la provincia de Concepción para los que no lo conocen. A espalditas de esa iglesia está nuestro colegio, 2.000 metros cuadrados, y es puro cementito, no hay espacio para colocar algunas plantitas, pero acomodamos en las calles, y ahí es donde hacemos brillar nuestras locuras, como lo llaman nuestras alumnas. Nuestro colegio Sagrado Corazón de Jesús, el club tiene por nombre Gisela Orjeda. Eligieron las alumnas porque cuando pedí ideas, ¿por qué lo nombramos? Ellos dijeron, pues, ella se identificó con nuestra papa nativa, ella hizo investigación en nuestro Perú profundo, nos identificamos con ella y ella, nuestro club que lleva su nombre. Nuestro proyecto, estas manitos te harán bella Concepción. Yo quisiera explicarlos, pero mejor le damos el espacio a nuestra alumna Westy Guainalaya. Westy, tu espacio. Muy buenas tardes con todos. Soy Westy Guainalaya Samaniego, del primero de secundaria. Hicimos el proyecto Estas manitos te harán bella Concepción. En nuestras 6 sesiones aprendimos a investigar.
Recorremos calles, parques de nuestra provincia y las cuencas vecinas. Escucho y comparto lo que sabe mi comunidad. Diseñamos las áreas verdes con las ideas recogidas y el visto bueno de los nuestros. Estos manitos te harán bella Concepción. Plantación de la cantuta en la avenida. Afiche realizado a la plantación y el cuidado de la cantuta. Elaboramos nuestra infografía. ¿Qué beneficios tiene la cantuta? ¿Qué representa la cantuta? ¿Dónde crece la cantuta? Programa radial Guaguacuna Limay. Identificamos el problema de áreas verdes. El problema general es limitado conocimiento sobre las especies nativas ornamentales en peligro de extinción en el Valle del Mantaro. Logramos plantear nuestro objetivo del proyecto. El objetivo general es fortalecer el conocimiento de las especies nativas ornamentales en peligro de extinción en el Valle del Mantaro mediante las estrategias indagatorias. En nuestras sesiones desarrollamos las 5 Es. Empezamos, exploramos, explicamos, elaboramos y evaluamos. ¿Qué lograremos? Saber investigar, saber solucionar y saber informar. Recorremos calles, parques de nuestra provincia y las cuencas vecinas. Aquí identificamos el problema principal. Escucho y comparto lo que sabe mi comunidad, lo que me dicen mis vecinos o mis abuelitos. Diseñamos áreas verdes, modelo para Concepción. Diseñamos maquetas como queremos ver nuestros parques, nuestras avenidas. Plantación de la cantuta en la plaza principal. Tuvimos una programación especial, polos por ficus, banner e invitados especiales como la UGEL, municipalidad, algunos docentes y alumnos. Infografías sobre la cantuta. Aquí en cartulinas negras nosotros dibujamos, recortamos y pegamos toda la información que obtuvimos de Serford y de los demás lugares. Programa radial Guaguacuna Limay. Acá resumimos las 5 sesiones: poesía, canto, adivinanzas y cuentos. ¿Cómo quisiéramos volver a tener al maestro Leonor Zulpa? Le doy el pase a mi compañera. Muy buenas tardes con todos los presentes. Resumiendo todo lo que acaba de decir mi compañera, ¿qué aprendimos? El principal objetivo que aprendimos fue investigar. ¿Y dónde fuimos a investigar? ¿Dónde fuimos a preguntar? Bueno, fuimos a municipios, Serford, Senami, a los viveros y abuelos. Ahora, hemos identificado el problema, principalmente en nuestras calles y parques. A esto se debe a la falta de plantación y, como hemos dicho, nuestro objetivo principal es que se pueda ayudar o fomentar la plantación de la cantuta. Ahora, en este caso diseñamos lo que son las maquetas, cosa que nos ayuda para visualizar, ¿no? Cómo queremos las calles de Concepción, parques, etcétera. Ahora, la plantación. Como ya lo habíamos observado, la plantación de estas estuvimos acompañados de la directora, maestros, representantes de la UGEL y la policía. Después de eso hicimos lo que es la infografía. La infografía sobre esta fue hacer de todo lo que investigamos, de todo lo que recogimos, información sobre a los lugares que fuimos. Y por último, fuimos a la radio con nuestro programa Guaguacuna Limaini, en el cual quisimos comunicar a los demás, a nuestra provincia, ¿no? O al Valle del Mantaro. Quisimos comunicar sobre esta planta y la importancia que tiene esta. Aparte, en el billete de 20 soles la vemos a esta. Pero ¿por qué no la plantamos? ¿Por qué no las vemos en nuestros parques, en nuestra institución? ¿Por qué valoramos otras plantas que son de distintos países, diferentes lugares, pero no valoramos lo que tenemos hoy en día? Y bueno,
Muchas veces se ha visto que en los distintos colegios la mayoría de que participan son de tercero, cuarto, quinto, pero ¿por qué no las de primero? ¿Por qué no empezamos con ellas ya que son el futuro de nuestra institución? Mi caso es, yo ya tengo bien claro que siempre me va a quedar lo que es investigar y, bueno, solucionar el problema, hallar el problema, por más que me vaya de la institución. Ahora, para despedirme, quisiera recitar una poesía que se llama Flor de Cantuta. Flor de Cantuta, bella flor que ostenta los colores de mi bandera nacional, de lindos corvados y hermosos colores, decorando mi valle del Mantaro. Oh Cantuta, roja como la sangre que sacrificaron nuestros héroes por la patria, blanco por la paz que consiguieron nuestras hermanas y hermanos con mucha valentía. Oh flor de Cantuta, flor de atardecer, entre más te miro, más te admiro, con orgullo nacional. Flor de atardecer, tú que iluminas y alegras nuestros valles del Perú. Oh hermosa Cantuta, ¿por qué no estás en nuestros jardines, parques y escuelas? Flor de Cantuta, a ti que te usaron nuestros abuelos con sabiduría y con encanto, como remedio, hasta incluso como parte de sus trajes. Oh, flor de Cantuta, yo quiero que estés en las casas, parques y en los colegios, que las nuevas generaciones te sepan usar y valorar. Oh, flor de Cantuta, tú que encantas con tus colores y leyendas por detrás, tú que alegras nuestros hermosos valles con tus colores. Oh, flor de Cantuta, yo quiero que estés siempre presente en nuestras áreas verdes. Gracias. Infinitamente agradecido por escucharnos en este tiempo. Mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy lindo el poema. Gracias por compartir este sentimiento. Y ahora le voy a dar pase a Goya León, que es parte de nuestro equipo FICUS, y ella dirigió el equipo que se dedicó a investigar plantas medicinales. Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. De manera breve voy a presentar sobre el trabajo, el proyecto realizado y el cual lo hemos titulado Plantas Medicinales. Siguiente, por favor. Bien, los docentes involucrados en este proyecto fueron el profesor Rufino Rivas Cortés de la institución José María Arguedas de Amazonas, la profesora Rosa Luz Espinosa Costa de la institución Coronel Bolognesi de Tacna y la profesora Juana Clementina Reyes Lázaro de la institución Antenor Orrego Espinosa La Libertad. Siguiente, por favor. Bien, para el desarrollo o la planificación de este proyecto o el diseño, ¿no? El cual fue implementado por nuestros docentes, hemos partido identificando problemas referentes al tema seleccionado. En esta ocasión, para esta presentación, lo hemos sintetizado en 3 problemas fundamentales identificadas, el cual fue el desinterés por recoger saberes y tradiciones ancestrales, el desconocimiento de las plantas medicinales como recurso preventivo y terapéutico, la extinción o disminución de las plantas medicinales, ¿no? El cual pues señala que los pobladores en ciertas zonas solo se dedican al cultivo de plantas como el café y otras. Siguiente, por favor. Las alternativas de solución que hemos planteado para esta problemática fue fomentar y promover la recuperación de prácticas, costumbres ancestrales, reconocer las propiedades medicinales y las formas de uso con fines preventivos y terapéuticos. Asimismo, conocer y promover las formas de cultivo de plantas medicinales con posible venta. Siguiente, por favor.
Como bien sabemos, un proyecto educativo parte de una situación significativa, ¿verdad? En este caso, estos problemas que cada grupo ha presentado parte de una situación real que se puede observar, ¿no? El cual motiva pues a nuestros estudiantes a encontrar una solución a este problema, ¿no? Asimismo, promover el aprendizaje activo, reflexivo y de manera autónoma, que sé que cada uno de ustedes lo han vivenciado y han podido promover. Asimismo, con este proyecto buscamos fomentar el trabajo colaborativo, ¿no? Intercambio de ideas, desarrollar habilidades en nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Bien, el objetivo a lograr con este proyecto fue rescatar y fomentar el conocimiento del uso de plantas medicinales, ¿no? Ya que vemos que esos conocimientos pues no están siendo valoradas por las nuevas generaciones y pues eso era nuestro objetivo principal, ¿no? A través de esta investigación, de este recojo de saberes, se pueda lograr este objetivo. Siguiente, por favor. Los productos que hemos planteado dentro de este proyecto, ¿no? Fueron los productos intermedios, por ejemplo, fue realizar un árbol de problemas, realizar el matriz de preguntas de investigación, objetivos e hipótesis. Asimismo, lista de plantas medicinales que se encuentran dentro de la comunidad o distritos vecinos. Asimismo, realizar las entrevistas a pobladores sobre el cultivo, usos y formas de preparación de estas plantas medicinales, realizar un herbario de plantas medicinales y finalmente el cultivo de plantas medicinales en el biohuerto escolar. Y como producto final, planteamos a realizar un informe de investigación y un panel informativo. Siguiente, por favor. Bien, para desarrollar y saber más sobre qué tanto saben nuestros estudiantes respecto a este tema, nos hemos planteado 4 preguntas motivadoras con las que buscábamos conocer acerca de qué tanto sabían, ¿no? Nuestros estudiantes respecto a este tema. Nos planteamos como primera qué plantas conocían, por ejemplo, nuestros estudiantes, que se podía curar algunas o tratar algunas enfermedades. Asimismo, cuál de estas plantas conocen o han visto en su comunidad, si alguna de estas plantas lo cultivan en sus hogares, y si nuestros estudiantes pues creen que estas plantas son importantes, ¿no? Si son importantes conocer el uso medicinal. Siguiente, por favor. Bien, hemos diseñado también 8 sesiones para este proyecto, el cual lo hemos denominado, la primera sesión lo hemos denominado Descubriendo los paisajes de mi comunidad. Segunda sesión titulada Identificamos y formulamos una pregunta de investigación. Tercera sesión, planificamos la recolección de datos e iniciamos nuestra búsqueda, ¿no? Que era la entrevista. En la cuarta sesión, continuamos recolectando datos y elaboramos nuestro herbario de plantas medicinales. Quinta sesión, continuamos nuestra recolección de datos, la entrevista. La sexta sesión, cultivamos plantas medicinales en el biohuerto escolar. La séptima sesión, analizando nuestros datos de investigación. La octava sesión, se elaboró un informe de investigación y un panel informativo. Siguiente, por favor. Bien, el reto que hemos querido lograr, y sé que muchos de ustedes lo han experimentado al aplicar cada uno de sus proyectos, es pues siempre fortalecer en nuestros estudiantes esa capacidad de investigación, ¿no? Análisis, reflexión sobre este tema o la problemática que cada uno nos hemos planteado. Desde un enfoque
científico e intercultural, porque sé que al salir a hacer visitas, al salir de la institución, al recolectar los datos, al realizar las entrevistas, a muchos, por ejemplo, en caso de este grupo, se han realizado esas entrevistas a personas adultas, personas conocedoras respecto a estas plantas medicinales, cómo se usa, y pues ha habido una conexión intergeneracional, ¿no? En algunas sesiones. Y me parece que con esto termino, ¿verdad, Nicole? Sí, Bien. muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Goya. Entonces ahora le doy pase al profesor Rufino que nos pueda compartir un poco cómo fue aplicar este proyecto en su institución. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, señorita Nicole, señorita Diana, colegas presentes, señorita Goya. En primer lugar, agradecer a ONG FICUS y a CONCITEF por esta gran oportunidad que nos ha permitido, junto con sus estudiantes, poder implementar un proyecto. En este caso, nuestro grupo tiene que ver con plantas medicinales, ¿no? Nos damos cuenta, la institución educativa José María Arguedas, de la región Amazonas, se encuentra ubicada en un centro poblado que pertenece a la provincia de Ucuamba. En este centro poblado, pues, estamos carentes de un centro médico, y mucho más con un personal calificado. Muchos de los pobladores a veces recurrimos a las plantas medicinales para aliviar, curar o prevenir cualquier tipo de enfermedad. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta de que este tipo de saberes ancestrales, ¿no?, se viene perdiendo cada vez con las nuevas generaciones. Y otras causas como, por ejemplo, el avance de cultivo, el avance de las áreas de cultivo, el poco interés de los jóvenes en fomentar, en conocer este tipo de conocimientos. Eso nos motivó a nosotros y a nuestros estudiantes para poder nosotros empezar este proyecto. Nuestro proyecto se titula Fomentemos y promovemos el conocimiento de plantas medicinales locales. La institución educativa José María Arguedas, de la región Amazonas, nuestro club de ciencias, Daniel Alcides Carrión. Vamos a compartir con todos ustedes las experiencias vividas con nuestros estudiantes. Para ello voy a presentar a dos estudiantes que acá están conmigo. Ellos son alumnos del tercer grado. Le voy a dar pase a ellos para que ellos puedan conversar con ustedes y compartir con todos los presentes todas las experiencias vividas, hermosas que hemos tenido, y incluso nos quedamos más motivados para continuar el siguiente año a través de un estudio más profundo acerca de este tema. Bien, entonces le voy a dar pase a mi alumna Dani Espinosa Torres y al alumno Jair Ronaldinho para que puedan ellos compartir las experiencias vividas en este proyecto. Buenos días con todos, buenos días con todos, están conectados, buenas tardes con todos los que están conectados aquí en este compartir. Hoy nosotros vamos a hablar sobre nuestras experiencias que hemos vivido al trabajar en nuestro proyecto. Siguiente, por favor. En el tiempo que nosotros llevamos trabajando nuestro proyecto, nos hemos hecho el planteamiento de un problema, la pérdida de la biodiversidad vegetal relacionada a las plantas medicinales de la comunidad El Progreso. Nosotros vivimos en una comunidad donde contamos solo con una posta médica, que no hay mucha medicina, por eso nuestros padres recurren a estos conocimientos de estas plantas que ayudan a curar diferentes enfermedades. Mediante nuestra problemática nos hemos hecho una pregunta: ¿cómo afecta el avance de áreas de cultivo a la pérdida de especies vegetales medicinales de nuestra localidad? Nos hemos planteado una hipótesis que es una posible respuesta a nuestra pregunta. El avance de las áreas de cultivo sí afecta a la pérdida de especies vegetales medicinales de nuestra localidad. Siguiente, por favor.
Nosotros hemos utilizado la técnica del árbol de problemas, donde podemos identificar las causas y efectos sobre la pérdida de la biodiversidad. Nosotros hemos visto una que es las áreas de cultivo, donde ahí es donde ahí se pierde la mayoría de especies vegetales, en especial las plantas medicinales. En estas imágenes observamos a un compañero que está participando en el planteamiento de nuestra hipótesis. También hemos trabajado en grupos donde hemos hecho el planteamiento del problema, nuestra pregunta de indagación y nuestra hipótesis. Siguiente, por favor. Para todo ello, nosotros nos hemos planteado un objetivo general, determinar los impactos que causan el avance de las áreas de cultivo con la pérdida de especies vegetales medicinales de nuestra localidad. Para nosotros cumplir con nuestro objetivo general, nos hemos planteado 4 objetivos específicos. Doy paso a mi compañera que nos hable sobre ellos. Hola, buenas tardes con todos conectados. Yo soy Dani Celestinosa Torres. Soy alumna de tercer grado de secundaria. El primer objetivo es conocer las especies vegetales medicinales locales, así como sus propiedades terapéuticas y curativas. Segundo objetivo, identificar la postura de los pobladores y pobladoras de la localidad sobre la pérdida de especies vegetales medicinales. Tercer objetivo, identificar el impacto del avance de áreas de cultivo con la biodiversidad vegetal medicinal de la localidad. Cuarto objetivo, promover y fomentar el cultivo de especies de plantas medicinales locales. Pasamos a explicar cada uno de estos objetivos. Siguiente, por favor. Como ya sabemos, el primer objetivo es conocer las especies vegetales medicinales locales, así como sus propiedades terapéuticas y curativas. Para ello nosotros nos hemos ido a un área natural donde identificamos plantas medicinales. También hemos recurrido a la página web para sacar información sobre cada planta medicinal. También hemos ido a hacer entrevistas a nuestros padres para que nos den a conocer de las plantas medicinales. Siguiente, por favor. Para ello nos ha invitado nosotros a un poblador que nos dé a conocer sobre qué conocimientos él tiene acerca de las plantas medicinales. Para ello nosotros nos hemos ido con ese poblador, nos ha hecho un recorrido para que nos explique cada una de esas plantas. También, como puede ver en la imagen, hay uno donde estamos en el biohuerto. Nos ha elaborado herbarios. Como puede ver, mi compañera ha hecho herbario que se llamaba Yantén. Para ello ha recolectado de su planta hojas y también está escribiendo sus beneficios. Así como todos nuestros compañeros que están ahí, cada uno de su planta medicinal ha hecho un herbario. Siguiente, por favor. Segundo, identificar la postura de los pobladores y pobladoras de la localidad sobre la pérdida de especies vegetales medicinales. Para ello nosotros nos hemos hecho una guía de entrevista donde cada uno de nosotros nos ha entrevistado a 2 personas. Para esto mis compañeros han estado entrevistando también a acá de 2 pobladores. Siguiente, por favor. El objetivo 3. Identificar el impacto del avance de áreas de cultivo con la biodiversidad vegetal medicinal de la localidad. Nosotros hemos hecho una comparación de especies vegetales en cantidad de un área de cultivo y un área natural. Como podemos observar en las imágenes, en el área de cultivo nosotros podemos observar que
hay pocas plantas medicinales. En cambio, en un área natural encontramos abundantes plantas medicinales. También hemos buscado información científica sobre el impacto del avance de áreas de cultivo que afecta a la biodiversidad. Siguiente, por favor. Gracias a la ONG FICOS y CONCITEP por su apoyo en la implementación de nuestro proyecto ambiental. Gracias a esta organización hemos podido adquirir herramientas y materiales para el cultivo de nuestras plantas medicinales. Siguiente, por favor. Como podemos observar en esta imagen, junto con nuestro profesor, hemos hecho la entrega al director de nuestra institución educativa de herramientas y materiales para el cultivo de plantas medicinales. Hemos comprado palanas picos, palanas pequeñas de jardinería, machetes, un rastrillo, tijeras podadoras, guantes, madera y pintura para hacer nuestro cartel. Siguiente, por favor. Nuestro cuarto objetivo proviene promover y fomentar el cultivo de especies de plantas medicinales locales. Como observamos en las imágenes, tenemos a nuestros compañeros preparando el terreno, sembrando plantas medicinales, colocando nuestro cartel y dándole mantenimiento a nuestras plantas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Puede atrasarlo? Sí, la anterior. Ay. No, la siguiente. Ahí. Para ello, nosotros, con mis compañeros, hemos hecho la elaboración de nuestro panel informativo, la redacción del informe de indagación, para nosotros, mediante eso, comunicarles a los pobladores sobre qué tan importantes son estas propiedades de estas plantas. Siguiente, por favor. Como podemos observar en estas imágenes, todos mis compañeros han dado a conocer cada una de estas plantas mediante una feria expositiva sobre qué tan importantes son curativas y por qué debemos rescatarlas. Observamos que dos compañeras obtienen nuestro informe de indagación y nuestro herbario. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, eso ha sido todo lo que hemos vivido con los estudiantes. Hemos aprendido mucho de este proyecto acerca de plantas medicinales. Nuevamente, la institución educativa agradece a la ONG FICUS, a CONCITE, por implementar y poder lograr la realización de nuestro proyecto. Quedamos muy contentos, nuestros alumnos están motivados y, como decían antes, ¿no?, a continuar con este proyecto el próximo año. Tenemos muchos objetivos planteados, ya que hemos iniciado con este trabajo que ha sido interesante, fortificador para ellos. Hemos aprendido mucho, tanto estudiantes, pobladores, colegas de nuestra institución educativa hemos sentido contentos por la realización de nuestro proyecto. Agradecer a la señorita Goya por sus orientaciones en este trabajo tan hermoso que hemos tenido en nuestra institución educativa, y a todos los integrantes de esta ONG y a CONCITE. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, alumnos, por compartir, y felicitaciones por el gran trabajo.
Y ahora nos va a acompañar la profesora Rosa Espinosa, quien también elaboró el proyecto de plantas medicinales en su institución. Profesora Rosa, ¿está ahí? No la escuchamos. Tiene el micrófono silenciado. Bueno, entonces, mientras se conecta de nuevo la profesora Rosa, vamos a proyectar un video. Ah, ¿está aquí? Ya, perfecto. Sí, sino que quiero compartir y creo que fueron los nervios. No se preocupe, ya la escuchamos Sí, bien. sí, sino que quiero compartir bien. A ver, acá. Es que estoy estrenando computadora. No puedo activar. Ahorita vemos su pantalla, pero está en el escritorio. Sí, Sí, acá está. sí, perfecto, se ve perfecto. Ya, no, así. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, puede comenzar, gracias. Ahí está. Sí, van a disculpar, pero creo que fue los nervios. Buenas noches con todos. Mi nombre es Rosa Espinosa Costa, de la institución educativa emblemática Coronel Bolognesi, de la región Tacna. Esta institución está ubicada en la zona urbana de la región Tacna, al sur del Perú. En este momento soy coordinadora del Club de Ciencias y Tecnología, Jugando con la Ciencia. Esta vez estamos participando en EtnoBiolab 2 con el proyecto escolar Rescatemos y fomentemos el conocimiento del uso de plantas medicinales, que a continuación explicarán mis estudiantes del Club de Ciencias, Kenneth Velasco Suxo y Alonso Sotomayor. Le doy paso a Ken. Primero que nada, muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Kenneth Velasco Suxo. El diagnóstico de nuestro proyecto fue el diagnóstico de nuestro proyecto fue que este proyecto mejora nuestra relación con la naturaleza, rescata conocimientos ancestrales y construye una comunidad saludable, para la cual usamos la técnica del árbol de problemas, en donde el problema general va en el tronco, las causas en las raíces, las causas en las raíces y las consecuencias en las hojas. Simultáneamente elaboramos la matriz de consistencia, que nos ayuda a relacionar el problema general con los objetivos, hipótesis y variables de estudio. En la metodología usamos la recopilación de datos y una investigación cualitativa, en donde usamos la técnica de la entrevista, como se puede ver en las imágenes. Después realizamos una entrevista a los pobladores, que en este caso sería a las personas de la feria Chacra a la Olla, en las cuales le hicimos una pregunta, unas cuantas preguntas. Por ejemplo, cuando usted o un miembro de su familia se enferman, recurre al uso de plantas medicinales, el 90% dijeron que prefieren utilizar pastillas y en vez de utilizar plantas medicinales, ya que dijeron que es más rápido el efecto que hacen estas.
También participamos en una campaña de sensibilización, de arbolización, en la cual participamos el 1 de septiembre, que sería el Día del Árbol, con ayuda de los padres de familia, como se ven en las imágenes. Después realizamos una visita guiada al distrito de Pachía, para ser más específico, a los viveros, donde nos mostraron cómo tratar o cómo cuidar diversos tipos de plantas, tanto como verduras, frutas o plantas medicinales. Sin más, doy paso a mi compañero. Buenas noches con todos. Mi nombre es Alonso Sotomayor Cori. En esta ocasión hemos escogido seis especies de plantas medicinales, entre ellas la frescura de la menta, el vigor de la hierbabuena, la serenidad de la manzanilla, la vitalidad del romero y el confortante cedrón y el aroma del orégano. Después de esto, investigamos las propiedades, beneficios y usos medicinales de estas plantas. Además, observamos que esas especies son buenas para los problemas digestivos. Esto lo hemos plasmado en un herbario realizado por los alumnos del Club de Ciencias, como se pueden ver en las imágenes. Luego, trabajamos en el biohuerto escolar, empezando con la limpieza previa del terreno, para que sea apto al cultivo. Como se puede observar, hubo un apoyo de los padres de familia para esa limpieza. Seguidamente, realizamos los surcos e instalamos los tubos para riego a goteo, con la ayuda de los padres. También empezamos con la plantación de las plantas, las cuales plantamos 15 de cada especie. Empezamos con una base de humus, separamos las plantas del plástico, colocando en el hueco previamente ya realizado, y finalmente le colocamos compost, que fue realizado con todo el club. Como se puede ver en las imágenes, el trabajo realizado por todos los estudiantes y los padres de familia. Finalmente, se difundió y realizó un panel informativo, el cual se presentó y tuvimos la gran oportunidad de exponerlo en la primera feria escolar binacional Perú y Chile. Un gran agradecimiento a la ONG Ficus, la cual aportó con todos los materiales y plantas para poder realizar este gran proyecto, y a Concitec, que a través del señor Ulianok Zulca, por la invitación. Gracias. Gracias, Nicole. Es el trabajo realizado por los estudiantes del Club de Ciencia y Tecnología Jugando con la Ciencia de la región Tacna. Muchísimas gracias, profesora Esther. Felicitaciones a todos sus alumnos. Veo que el trabajo ha sido muy productivo. Y ahora ya para ir cerrando, nos quedan dos presentaciones que son dos videos que vamos a proyectar. Primero vamos a proyectar uno del grupo de agua que quedó pendiente, y luego vamos a pasar a uno del grupo de plantas medicinales, y luego de eso ya cerramos. Nos vamos a quedar unos minutitos más de la hora programada, pero espero que nos puedan acompañar hasta el final. Pablo, ¿me ayudas compartiendo, por favor? No sé si escuchas, pueden ver el video porque no sé si tiene el audio, se Sí, escucha bien. sí se ve, pero ¿puedes poner play? Ahí no escuchamos nada todavía. Nada, pero sí, entonces debe ser. Si no, yo también tengo el video, puedo intentar desde aquí. Ya. ¿Puedes dejar de proyectar para
Por compartir. Ya, perfecto. Share zone. Quiero iniciar esta presentación saludando a todas las ¿Ahí sí se escucha? Sí. Ya, perfecto. entidades que han hecho posible esta presentación. El proyecto se denomina EtnoBiolab, nuestro club de ciencias se llama T. Berzelius H y representamos a la región Arequipa. Este es un proyecto de envergadura nacional. Las actividades cooperantes, por supuesto, Ficus Perú, Comuna Ciencia y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Nuestro proyecto se llama Uso y Conservación del Agua en mi región Arequipa, específicamente en Arequipa Urbana. Los objetivos de nuestro proyecto fueron identificar la problemática en nuestra región vinculadas al uso del agua, comparar datos cualitativos y cuantitativos respecto a la huella hídrica, también interpretar parámetros físicos químicos que determinen la calidad del agua potable en Arequipa, y proponer métodos para realizar una campaña de concientización basada en datos teóricos y prácticos. Para eso nosotros iniciamos con un árbol de problemas que tipifica problemas científicos y nos ayuda al desarrollo de una investigación. La escasez de agua y su impacto en la sostenibilidad de la región Arequipa es nuestro problema principal, pero vamos un poquito con lo que son las causas y los efectos. Las causas están en la raíz, como la disminución de las precipitaciones, el uso excesivo del agua, y esto tiene como consecuencias o como efectos el agotamiento de las fuentes de agua, o la reducción en la disponibilidad de agua de fuentes naturales como el río Chili, en la región de Arequipa. Además, también identificamos que habían vertidos en desechos industriales y una falta de tratamiento adecuado, lo que nos da como consecuencia, por ejemplo, una reducción en la calidad de agua potable y riego, afectando la salud y la productividad agrícola. Por supuesto, estábamos planteando una hipótesis en la problematización y en el desarrollo hemos obtenido los resultados que van a ver a continuación. Esta es la primera parte donde los chicos estuvieron trabajando la problematización del uso del agua y la conservación en Arequipa. Se trabajó con estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Respecto a la huella hídrica, sabemos que es una medida que evalúa el uso total de agua directa e indirecta asociada a la producción de bienes y servicios. En el caso específico de Arequipa, la huella hídrica sería crucial para comprender y gestionar el uso sostenible del agua potable. Nosotros trabajamos con un aplicativo, ya que hay aplicativos para determinar la huella hídrica. En el testeo de estudiantes, mientras respondieron esta evaluación que se hace para saber cuánta agua utilizas y si es un uso racional o no, los resultados fueron que la mayoría de estudiantes tenían un indicador alto de 219 metros cúbicos por año. Para ser ciudad y para la cantidad de personas que tenían en sus domicilios, había un uso bastante elevado de la región, en la región. Aquí estamos desarrollando la huella hídrica. Para eso nosotros contamos con una sala de cómputo. Aquí están los resultados que estaban obteniendo los estudiantes. Y después medimos la calidad del agua potable y también del río Chili que atraviesa nuestra ciudad de Arequipa. Para eso nosotros medimos algunos factores que ustedes están viendo aquí, como son la conductividad total de sólidos disueltos, pH y temperatura. A grandes rasgos, estos indicadores físicos-químicos nos podrían dar rasgos acerca de cuál es la calidad del agua en nuestra ciudad de Arequipa. Y lo que testeamos fue José Luis Bustamante Rivero, Socabaya, Pocarpata, Yanaguara, Sachaca, Cercado, Caima y Miraflores. Medimos esos 4 parámetros que acabo de mencionar y los resultados en pH aproximadamente fueron en 7,3, en conductividad aproximadamente en 330, los totales de sólidos disueltos aproximadamente en 165 y la temperatura en 22,9. Todos estos parámetros promediados nos indicaron que estábamos dentro del rango estándar
de calidad en agua potable, en el pH, en la conductividad, en total de sólidos disueltos y en la temperatura. Es decir, que el agua potable por distritos está dentro de los rangos aceptables de la Organización Mundial de la Salud. Y también de entes como Sedapar y SUNAS, que se encargan del tratamiento y la calidad del agua. También analizamos el agua del río Chili y vimos que los parámetros que habíamos analizado estaban dentro de los permisibles. Claro, hay un factor también biopatogénico, que es un factor que no hemos estudiado aquí, pero los parámetros de pH, conductividad, sólidos disueltos, que son importantes y que nos dan un testeo general de la calidad del agua, sí estaban dentro de lo permitido. Aquí estuvimos analizando, Ficus Perú nos facilitó este tester que nos permitía analizar estos 4 parámetros. Además, también de una prueba de cloro, ¿no?, que está aquí, en la que también analizamos la cantidad de cloro y también analizaba el pH, ¿no?, también, según el color. Los resultados obtenidos son los que están viendo en este cuadro. Y aquí vemos algunas fotos mientras nosotros estuvimos trabajando con estudiantes del Club de Ciencias. También vimos la huella hídrica y el impacto que tenía en la sociedad actual. Sabemos que la la hidráulica inca trabajaba con un sistema de andenes, con una siembra de agua, con un sistema de represas altoandinas, con sistemas de riego, de acueductos. Sin embargo, en nuestra ciudad de Arequipa es una zona que se ha vuelto o se ha convertido en una zona bastante urbana y se han depredado, de alguna forma decirlo, las zonas agrícolas. Sin embargo, tenemos aún algunos sistemas de andenes y algunos sistemas de siembra de agua que todavía prevalecen en la zona de Caima y de Socabaya. Esas eran nuestras conclusiones. También hicimos una encuesta del uso del agua y los resultados a grandes rasgos fueron los siguientes. Que respecto al uso racional del agua, la mayoría de personas que fueron encuestadas, hicimos 2 testeos de 39 personas, entonces el resultado fueron 78 personas encuestadas de nuestra comunidad de Vancouver, y lo que vimos es que la mayoría sí hacía o tomaba algunas medidas conscientes, como cerrar el agua mientras se cepillaba los dientes, o mientras lavaba la ropa en pequeñas cantidades, o cerraba el lavamanos mientras manipulaba ciertos instrumentos de cocina. También que hacían uso ecológico del agua. Eso no está tan popularizado, pero sí que no vertían residuos sólidos en los inodoros, por ejemplo, ¿no?, como son algodones, medicamentos, papel higiénico. También sabíamos por la encuesta que un porcentaje regular sí tenía infraestructura de reducción del consumo de agua. Además, respecto al río Chili, la mayoría de personas no había arrojado o tenía un uso adecuado respecto al río Chili, es decir, no arrojaba basura en el río Chili. Ahora, finalmente, la mayoría de personas era consciente que sí hacía un uso racional del agua, y un poco porcentaje o un porcentaje menor era consciente que no hacía un uso racional del agua. Vemos acá los resultados en laboratorio, algunas pruebas que estuvieron haciendo los chicos respecto a la calidad del agua. Finalmente, en las conclusiones tenemos que los indicadores eran positivos respecto a los parámetros de pH, sólidos disueltos. Había una conciencia positiva, la percepción de que se usa bien el agua es un buen punto de partida en nuestra región de Arequipa. Hay una educación continua por la percepción positiva y tenemos una conservación del recurso proactiva, es decir, sí hay una conciencia y unas ganas de la población de trabajar y conservar nuestro recurso hídrico. Y la concientización comunitaria, a través de las encuestas, a través del resultado en clases, del trabajo y de las presentaciones,
nosotros pudimos fomentar, y a través de la divulgación científica como este medio, podemos fomentar el uso adecuado del agua. Finalmente, los resultados presentados aquí han sido presentados en Perú Conciencia. En el stand que pueden ver aquí, nosotros hicimos una maqueta con la represa de Aguada Blanca y la planta de tratamiento La Escaldería en Arequipa. Una indicación final es que nosotros tenemos una planta de tratamiento, o tenemos algunas más, pero esa es la más importante, donde se trabaja las aguas residuales para volverlas a utilizar en la agricultura en la ciudad de Arequipa. Y también tenemos una represa de Aguada Blanca que sirve como flujo en el agua potable. Muchas gracias. Somos el Colegio Vancouver y mi nombre es David Rivas, docente asesor del Club de Ciencias de Barcelusache, de la región Arequipa. Bueno, desde aquí le mandamos un gran saludo al Colegio Vancouver y ahora pasamos ya con el último video del grupo de plantas medicinales. Por favor, Paula, si lo puedes proyectar. Me indica si es que se puede escuchar el audio porque no estoy segura. Sí. Bien. Ahorita todavía no vemos tu pantalla. ¿Se escucha algo ahí? No. No, no se escucha. Pero a ver, aquí ya lo descargué. Luego, cuando yo lo comparto, sí funciona por alguna razón. Voy a tratar de compartir yo que de aquí sí se escucha. Paula, si puedes dejar de compartir, por favor. Vale. Ujú. Ok. Buen día con todos, mi nombre es Ruth Xiomara Argomedo Bermúdez, actual presidenta del Club de Ciencia Juan Gregorio Mendel de la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinosa de Laredo. El día de hoy estamos embarcando un proyecto escolar de Neobiolab titulado Rescatamos y fomentamos el conocimiento del uso de plantas medicinales, llevado a cabo por Concitec y Ficus. Continuando. Iniciamos con la sesión número 1 de este proyecto, que lleva por título Descubriendo los paisajes de mi comunidad, en donde se planteó un árbol de problemas con causas y consecuencias, y en donde, para iniciar, nosotros nos planteamos nuestra problemática, que sería, ¿cómo fortalecer el conocimiento sobre el uso y el aprovechamiento de las plantas medicinales? Tenemos como causas la escasez de las plantas medicinales y la falta de conocimiento en ellas. Tenemos como después de esto, tenemos algo logrado que sería el fortalecimiento del sistema inmunológico, el conocimiento más de la población con respecto a las plantas medicinales, entre otros. También tenemos aquí presente las evidencias donde se demuestra el trabajo de nosotros, los chicos del Club de Ciencia. Sesión número 2. Y aquí identificamos y formulamos una pregunta de investigación determinando el problema, hipótesis y objetivos. Como pregunta tenemos, ¿cómo afecta el avance de las áreas de cultivo a la pérdida de especies vegetales medicinales en nuestra localidad? Como hipótesis tenemos el avance de las áreas de cultivo si afectan a la pérdida de especies vegetales medicinales en nuestra localidad. Como objetivo general tenemos determinar los impactos que causa el avance de las áreas de cultivo con la pérdida de especies vegetales, medicinales de nuestra localidad.
Como objetivos específicos tenemos conocer las especies vegetales locales, así como sus propiedades terapéuticas y curativas, identificar la postura de los pobladores de la localidad sobre la pérdida de especies vegetales medicinales, identificar el impacto del avance de las áreas de cultivo con la biodiversidad vegetal medicinal, promover y fomentar el cultivo de especies de plantas medicinales de nuestra localidad. Sesión número 3. Aquí, en compañía y ayuda de nuestro taller también de aula de innovación, nosotros realizamos posteriormente la lectura de textos científicos sobre las plantas medicinales y también observamos diversos videos sobre la biodiversidad y qué plantas podemos adquirir y cuáles son su información. Sesión número 4. Continuamos con nuestra recolección de datos sin situ y elaboramos nuestro herbario de plantas medicinales. Aquí ya no contrastamos con lo que es la tecnología, sino hicimos visitas de campo, recorrido local para identificar y recolectar plantas medicinales para realizar nuestro herbario. Aquí también se puede demostrar diferentes fotografías donde podemos dar a conocer que nuestra visita fue muy lejos, donde visitamos también muchos lugares, así como por ejemplo el Jardín Botánico. También fuimos a la Laguna de Conache, donde en el transcurso se puede observar diversas actividades. También observamos diferentes lugares, como se puede conocer en nuestra localidad, cuenta con una gran variedad de ello. Sesión número 4. También continuamos, pero aquí ya damos por finalizar nuestro herbario de plantas medicinales, donde después de recolectar toda esta información fue planteada en nuestro herbario de cada una de las plantas medicinales. Sesión número 5. Aquí hicimos la entrevista a los pobladores, en donde nosotros realizamos la entrevista a varios de estos pobladores y realizamos esto. Para continuar, en esta sesión número 5 también realizamos la compra de algunas plantas medicinales durante el transcurso y la entrevista de algunos pobladores de esa localidad. Sesión número 6. Analizamos nuestros datos de investigación y compartimos para poder así dar una respuesta a la problemática presentada. Sesión número 7. Aquí damos y cultivamos las plantas medicinales en el biohuerto escolar. Aquí realizamos la compra de materiales con apoyo económico de FIPUS, Perú Desarrollo Socioambiental. Pasamos a lo siguiente. La limpieza del terreno, que posteriormente esto dará pase a la demarcación del terreno para posteriormente poder ser trabajado. Para poder elaborar esto nosotros logramos y elaboramos un croquis del área para poder trabajarlo y también posteriormente pasamos al cercado del área, el terreno. Como siguiente paso, removimos el terreno y pasamos a la construcción de las parcelas. Y siguiente, tenemos la instalación del agua, del biohuerto, ya que no contábamos con un acceso directo al agua, tuvimos que posteriormente pasar nosotros a la instalación de esta. Luego, para continuar, tenemos el sembrado de plantas medicinales según su clasificación establecida, en donde se puede observar cómo los chicos del Club de Ciencia y en la ayuda de algunos administradores logran hacer el trabajo y así implementar o plantar las plantas medicinales. Pero luego nosotros pasamos a la construcción de los carteles, ya que nosotros buscábamos algo que las plantas puedan identificarse con su clasificación, nombre y usos de qué tipo de plantas medicinales son. Luego pasamos al arreglado del camino. Eso es una de parte de los acabados para lograr nosotros culminar el proyecto. También tenemos el armado y el soldado pintado y colocación de la estructura metálica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos apoyamos de talleres de soldadura que cuenta nuestra institución educativa, donde chicos de quinto de secundaria nos apoyaron y elaboraron este hermoso cartel y estructura metálica para así que nuestro sesión número 7, continuamos. El proyecto final del biohuerto ya está culminado después de muchas actividades realizadas en esta sesión. Aquí ya se puede observar que todo nuestro biohuerto ya está culminado.
y así dar por culminado nuestro proyecto. Bueno, para culminar, quiero agradecer que nos hayan permitido ser partícipes de este proyecto de Novia Lab 2 y así también permitirnos ganar muchas experiencias y aprendizajes durante el transcurso de este trabajo. Muchas gracias. Bueno, con esta última presentación hemos llegado al final de nuestro conversatorio de hoy día. Lamentablemente hemos tenido bastantes presentaciones, entonces no hemos tenido mucho tiempo para poder discutir, pero ahorita les invito a todos a que por favor puedan prender las cámaras para hacer una foto grupal, ya que pocas veces hemos podido estar todos juntos. Y bueno. Entonces les invito a todos a que puedan prender sus cámaras para hacer una fotito grupal. Aprovecho para agradecerles a todos de verdad de corazón que nos hayan acompañado en este proyecto. Es muy grato ver cómo esto ha llegado al final, a ver tantos resultados tan lindos, de verdad. Me emociona mucho. Esto empezó como una idea en mi cabeza y conversándolo con Carla, que es de como una ciencia, y es muy lindo poder ver esto en realidad, gracias a mi equipo de Ficus también, a Goya, a Paola, a Karin y a Diana. Obviamente al profesor Ulyanov por haber hecho todas las coordinaciones y haberme presentado a todo este equipo de fabulosos docentes y estudiantes. Y muchísimas gracias a todos. Entonces, si me permiten, voy a hacer la fotos. A ver, 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3 de nuevo. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ahora vamos a cortar la transmisión en vivo en Facebook, pero si alguien desea dar algunas palabras o tiene alguna pregunta todavía que quieran hacer entre ustedes, brindamos un poco este espacio para quienes ya se tengan que retirar. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Señorita Nicole. Sí, profesora Esther, la escuchamos. Sí, sí, yo la verdad es que a nombre personal y a nombre también de la institución educativa Virgo Poten, quiero dar un agradecimiento muy especial a ustedes porque nos han permitido ingresar a algo más profundo, sobre todo por nuestras estudiantes. Todo ese apoyo que hemos recibido, la verdad que no tenemos cómo pagarle y estamos muy, muy agradecidos con ustedes. Que el Señor las bendiga, los bendiga y que pues sigan con ese trabajo que hacen mucho bien a la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, profesor Esther. Espero podamos seguir trabajando juntos en un futuro y poder seguir divulgando sobre este proyecto, que ojalá más instituciones educativas puedan también replicarlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí, señorita Nicole. Sí, profesora Rosa. Le habla la profesora Rosa Espinosa de la región Tacna, de acá del sur del país. Quería agradecerle a usted, ¿no? por el apoyo brindado y la paciencia también que nos ha tenido, a Goyita, que nos ha tratado de reunir y que a veces había situaciones que se presentaban, ¿no? Y no podíamos asistir, pero ella con toda su paciencia nos ha esperado. Creo que todo esto ha sido en beneficio de nuestros estudiantes. Como todo docente, la columna vertebral es nuestros estudiantes y por ello lo hacemos. Agradecerle y esperamos que al próximo año también nos convoquen para continuar con nuestro proyecto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que aquí cerramos. Muchísimas gracias y les voy a mandar una encuestita por el WhatsApp para que puedan responder sobre esta sesión. También les hemos dejado en el Facebook para el público, para que también nos pueda dar sus opiniones. Y ya estamos en comunicación para terminar de cerrar este proyecto este año. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.